Fíjense, estamos ahorita viendo la prueba de hipótesis. Bueno, primero dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, el H0, es la hipótesis nula y es realmente la que se prueba en una investigación. Antes de empezar a hacer cualquier investigación cuantitativa, debemos de evaluar si estas variables o estas valoraciones que hemos obtenido para después de una especie de operacionalización, podamos nosotros tomar una decisión adecuada y elegir el estadístico adecuado. Entonces, lo primerito que se debe hacer es evaluar los supuestos de parametricidad. Primer supuesto de parametricidad, que nuestras variables sean numéricas. Segundo supuesto de parametricidad, que esas variables sigan una distribución normal. Tercer supuesto de parametricidad, que la muestra por lo menos sea mayor a 30 elementos, o 30 individuos, o 30 datos. Muy bien, entonces nosotros vamos a suponer que la 1 y la 2 se cumplen, pero necesitamos evaluar la tercera, el segundo supuesto, de que las valoraciones de la variable puntuación total que se ha obtenido al aplicar un test siguen una distribución normal. Y la otra hipótesis es que las valoraciones de la variable edad siguen una distribución normal. ¿El propósito qué es? El propósito es más adelante poder correlacionar la variable puntuación total con la edad, a ver si hay una relación entre estas puntuaciones con la edad. Pero antes de poder encontrar esa relación, necesito verificar, en todo caso, significativamente rechazar esas hipótesis nulas. Entonces, vamos a verlas. Si las aceptamos o las rechazamos. Voy a compartir en SPSS. Sí se está apreciando el SPSS. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, para poder evaluar este supuesto de parametricidad, es muy importante saber si los datos siguen una distribución normal o en todo caso están siguiendo cualquier otra distribución. Si este fuera el caso, no podríamos hacer uso para poder establecer la correlación de los estadísticos R de Pearson. Muy bien, entonces me voy a analizar, aquí en el menú analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Entonces, para aquellos que están como jurado de tesis, lo primero que deben de solicitar es que en los anexos pues hagan esos cálculos, ¿no? Pueden colocar su informe de parametricidad de sus valores. Eso le va a dar un rigor científico adecuado. Explorar. Restablecemos todo tipo de cálculo. Muchas opinión, en base a tu experiencia, por favor califica nuestra atención. Esperanza. Ok, voy a buscar las variables, puntuación total y edad. Tengo aquí en la lista de dependientes, puntuación total y edad. Entonces voy a buscar aquí en estadísticos, hacer clic aquí en el botón estadísticos. ¿Por qué estoy haciendo uso de estas dos variables? Porque obviamente en el Word que les compartí hace un momento me estaban pidiendo evaluar la puntuación total y la variable edad. Así que esas dos de una vez voy a hacer el análisis de ambas. Entonces en estadísticos, los descriptivos por defecto aparecen, no hay un problema, eso es que aceptarlos. Aquí en el botón gráfico, gráficos, aparece esta ventanita. Y en esta ventanita nosotros vamos a elegir gráficos de normalidad con pruebas. Hay que hacerle clic o darle o seleccionar esta opción. Bueno, por defecto viene tallo y hojas, pero como no lo necesitamos, lo vamos a deshabilitar. Nivel de los factores juntos tampoco lo necesitamos, pongo ninguno. Continuar. Y vamos a aceptar.
Entonces, el SPSS me procesa esta hoja. No sé si la están pudiendo observar. Si se observa el resultado que votó el SPSS, es una tabla, ¿se aprecia? Sí, doctor, sí, se Ok. aprecia. Sí, doctor. Gracias, gracias. Entonces aquí me vota todos los resultados descriptivos, pero en este momento no es materia de estudio los resultados descriptivos. Materia de estudio es esta tablita. Así que la voy a copiar y la vamos a pegar aquí en nuestra hojita de Word. Aquí está nuestra tablita. Muy bien, hay que tomar en cuenta que la data tiene aproximadamente, bueno, a ver, exactamente tiene 192 casos. Es una data bastante amplia. 192 casos. Muy bien. Entonces aquí tengo dos estadísticos. Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Witten. ¿Cuál de los dos voy a hacer uso? ¿Alguien vio este tema? ¿Alguien en la literatura, al momento de la corrección, evaluación de trabajos de tesis cuantitativos, podría decirme cuál de ambos estadísticos, cuál de estos estadísticos se hará uso para poder analizar si las valoraciones de las variables siguen una distribución normal? ¿Sí? ¿Alguien de los que están presentes? ¿Nadie? Doctor, me parece que es en función al tamaño de la muestra. Efectivamente, muy bien, efectivamente. Tiene que ver la muestra, porque si se recuerdan hace un momentito, observamos cuál era el tamaño de nuestra muestra y era de 192 elementos. Muy bien. Profe, disculpe, profe. En tal caso se utilizaría el Komodoro porque ese se utiliza para mayores de 50. Una muestra mayor de 50. Muy bien, muy bien. En muestras mayores a 50 es el estadístico Kolmogorov-Smirnov. En muestras menores a 50 se utiliza Shapiro-Witten. Cuando las muestras ya empiezan a ser de 50 más, ambos resultados empiezan a ser iguales. Por lo tanto, preferimos a Kolmogorov-Smirnov, que lo que la literatura nos indica que es para muestras mayores a 50. Muy bien, como lo dijo la doctora que hace un momentito tomó la palabra, vamos a analizar estos estadísticos. Sale un estadístico, un nivel de significancia menor al 1%. ¿Qué significa entonces este estadístico menor al 1%? La probabilidad de cometer error tipo 1 es muy pequeñita. Y como es muy pequeña, me puedo dar el lujo de rechazar la hipótesis nula para puntuación total. La probabilidad de cometer error tipo 1 es prácticamente menos del 1%. Entonces, con esa probabilidad de cometer error tipo 1, rechazo la hipótesis nula. Digo que las valoraciones de la variable, perdón, las valoraciones de la variable puntuación total sería entonces la alterna, no siguen una distribución o siguen otro tipo de distribución, más no la distribución normal. Y la segunda valoración de la variable edad la tenemos acá y también sale altamente significativo. Eso nos indica que el error de cometer, la probabilidad de cometer error tipo 1 también es muy pequeña. Así que rechazo nuevamente la hipótesis nula para este caso de la variable edad. Podemos decir que las variables no siguen una distribución normal. ¿Qué hubiera pasado si es que no se hace este trabajo previo? Si supongamos tuviera la hipótesis
esta hipótesis, que es la que persigo, aquí la que estamos persiguiendo, aquí tengo otras hipótesis que vamos a ver en un momento. Si estuviera yo persiguiendo esta hipótesis, que la variable puntuación total no está relacionada con la edad. En relación. Como variables son numéricas, hubiéramos trabajado con la R de Pearson. Y es cierto. Nos hubiera salido un resultado. Efectivamente, nos hubiera salido un resultado, pero metodológicamente equivocado, ¿no? Porque estaríamos obviando un paso importantísimo, que es el estudio de la... Hola. Sí. Bien. Bien. Ok, ¿puedo continuar? Sí, ¿no? Ya. Sí, gracias, Ya doctora. cerró, sí. Ya. Entonces, hubiéramos hecho un trabajo algo equivocado, ¿no? Bastante equivocado. Quiero que quede claro esto. Para poder establecer una relación entre dos variables numéricas, previamente debo de verificar si se está cumpliendo con este supuesto de normalidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor César? La Dígame. la gran mayoría de autores y de textos no citan a Shapiro-Wilk y a Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de un conjunto de datos, ¿no? Yo me Efectivamente. pregunto si hay otras pruebas, por decir Harke-Vera, la misma Lillian, ¿por qué siempre ellos y por qué no nosotros? También existe método gráfico de acuerdo a la simetría de una distribución de datos, se ve si la curva es normal o anormal, si cabe la expresión. ¿Por qué siempre los dos y no Harke-Vera, Lilliefors, Anderson, Darling, qué sé yo? Efectivamente, mire, como usted lo notó hace un momento, estamos trabajando con el SOVAR SPSS y el SPSS está considerando a estos dos estadísticos para poder probar la normalidad. Obviamente que los otros estadísticos también nos abordan o nos arrojan valores suficientemente sólidos como para tenerlos en cuenta. Más usados en la parte de la investigación científica es Kolmogorov, que está a partir de 50 datos, y Shapiro-Wilk menor a 50 datos. ¿Por qué generalmente se usan esto? Porque tenemos el límite entre Kolmogorov y Smirnov, cosa que con los otros estadísticos no está muy claro el límite. Da a entender de que se puede ajustar a la curva de la chi cuadrado, pero la chi cuadrado también es una referencia, porque tanto la chi cuadrado como la normal, cuando llegan a ser mayores a 30 elementos, los valores empiezan a ser iguales. Pero eso es yéndose por otro lado, eso es tomando solamente dos distribuciones. En cambio aquí estamos simplemente quitando esas dudas y decimos entre dos opciones a elegir. O siguen una curva normal o no siguen la curva normal. El no seguir la curva normal puede ser cualquier otro tipo de distribución. No solamente estamos diciendo una u otra, sino o sí o no. Quizás por ahí es que los creadores de este paquete estadístico SPSS es que eligen Kolmogorov, Smirnov o Shapiro-Wilk. Gracias, doctor, gracias. No, al contrario, no, al contrario, al contrario. Muy bien. ¿Algún aporte? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar ahora sí a evaluar esa relación que nos está pidiendo esta hipótesis. La hipótesis nula. Obviamente que en las tesis generalmente colocamos la hipótesis del investigador, ¿no? Que es la H1. Pero la que realmente se prueba es la H0, obviamente. Pasamos entonces a evaluar en el SPSS lo que nos están pidiendo, la correlación
entre estas dos variables. Entre la variable edad y la variable puntuación total. Entonces, para ello, me voy aquí al menú analizar. Doctor, una pregunta antes de Sí, que dígame. continúe. Dígame. Bueno, el criterio que usado, mire, cuando yo veo dice la variable puntuación total no está relacionada con la edad. Este no es indispensable, o sea, tiene que haber una negación ahí, ¿no? De la variable alternativa necesariamente. La hipótesis nula es la que, en otras palabras, nos indica que no hay razón para hacer esa investigación. Por ejemplo, no hay razón porque sabemos que los datos son normales. No hay razón para dudar de ello. En cambio, la hipótesis nula, la hipótesis alterna sí nos está haciendo dudar, ¿no? O sea, es la que provoca nuestra investigación. En este caso decimos, no están relacionados. Entonces, ¿para qué? O sea, ese es lo natural, lo que empezamos Entonces, por trabajando. eso se niega entonces, o sea, finalmente se dice se rechaza, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Rechazarlo o en todo caso aceptarlo. Ujú. Ya. Generalmente, ahí viene, gracias doctora porque acaba de haber abierto, me ha hecho recordar un punto que hace un momento estábamos justamente hablando con una doctorando que había encontrado antecedentes, muchos antecedentes, que aceptaban una relación entre una variable y otras, pero en su trabajo no salía esta relación. Entonces, el doctor me dice, ¿y ahora qué hago? Se cayó mi tesis. No se ha caído tu tesis. El asunto es que esos antecedentes hay que ver muy bien la muestra, la población en la cual está haciéndose o se está efectuando esa correlación. Mientras que en la tesis que usted está trabajando es de adultos mayores. Esas tesis que hemos encontrado, sus poblaciones son de adultos, efectivamente. Y por ahí puede usted abrir una discusión, ¿no? Por ahí puede basarse en función de su marco teórico, que debe estar bastante grueso, bastante robusto. Entonces, por ahí usted puede sustentar el no haber encontrado esta correlación. Mientras que todas las demás tesis sí encontraron correlación en adultos, usted está haciendo esta investigación, está llevándola solamente a adultos mayores. Entonces se está abriendo un campo del conocimiento. Porque como esta tesis es básica, pura o básica, no estamos aportando una solución a esta problemática. ¿Sí? Gracias, O sea, doctor. sí. Muchas gracias. Muy bien. Quedó claro. Entonces nos vamos ahora a evaluar esta relación. Abro el SPSS, analizar, voy a correlacionar bivariadas, correlaciones bivariadas. Aquí la regresión hubiera sido lineal si ambas hubieran contado con este principio que siguen la curva normal. Pero como no, entonces tenemos que trabajar con las bivariadas. Muy bien, elijo las variables, que es puntuación total, y la edad. Como vimos que no cumplen con los criterios de normalidad, voy a desactivar Pearson y voy a activar Spearman. El coeficiente Rho de Spearman viene a ser el valor similar o el estadístico similar a Pearson, pero para casos que no cumplen la normalidad. O sea, para valoraciones que no se ajustan a la curva normal. Esto entra dentro de la estadística no paramétrica. Spearman. Opciones. Los dejo por defecto. Estilo. Ahí no hay nada que trabajar. El intervalo de confianza. Estimar un intervalo de confianza. ¿Sí? Porque es necesario estimar el intervalo de confianza para el coeficiente R. Y aceptamos. Bien. Y acá tenemos las valoraciones.
¿Sí se puede apreciar las valoraciones, los resultados que salieron? Sí, están a la vista. Sí, excelente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el resultado, bueno, la parte de la valoración total y la edad, coeficiente de correlación es de 0.032. Ese valor, ¿cómo yo evalúo el RO de Spearman? El valor de Spearman, voy a copiar esta tablita aquí a mi Word para poderlo interpretar mejor. Aquí. Bien. ¿Cómo evalúo este valor? Adelante hay que ponerle un 0. Este valor voy a resaltarlo y acá también es el mismo valor. ¿Hay una relación? Sí, porque hay un valor positivo, hay un valor diferente a 0, pero si nos damos cuenta es muy pequeño. Acuérdense que la correlación, tanto la de Spearman como Pearson, va desde 0 a 1 en valor absoluto, donde 1 es una correlación fuerte y 0 es la no existencia de esa correlación. Muy bien. Ahora, si le quito los valores absolutos, puede salir de entre -1 y 1. -1 que indica que la correlación es fuerte, pero es inversamente proporcional. O sea, cuando una variable aumenta su intensidad, la otra variable disminuye su intensidad y viceversa. Muy bien, pero igual, cuanto más se acerquen a 0, significa que hay ausencia de esa correlación. Y en este caso, los valores son muy pequeños. Pero también necesitamos estudiar la probabilidad de cometer error tipo 1 para rechazar o aceptar esta hipótesis. ¿Qué me dicen? ¿Ese valor será pequeño o suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula? Es acá que estoy cambiando, que le estoy poniendo colorcito rojo. ¿Qué me indica? ¿Qué me dice? ¿Alguien que me pueda, que le guste participar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juanita. Qué gusto escucharte. Acá estamos, acá estamos. Muchas gracias, Juan. Qué gusto escuchar. Coméntame, ¿qué podríamos decir sobre ese nivel de significancia? ¿Será suficiente como para rechazar la hipótesis nula o aceptar? Sí sería, sí, por lo menos de acuerdo a estos valores, sí sería lo suficiente, ¿no? Para poder Para rechazar la aceptarse, hipótesis. ¿no? Para O aceptarse la hipótesis nula, claro, porque es bien alto. Estaríamos hablando de un 0.65 y nuestra condición es que este valor, este p-valor debe ser menor, o sea, nuestra p debería ser menor a 0.05 para rechazar la hipótesis nula. Y como dice la doctora Juanita, este valor no se está cumpliendo porque estoy teniendo un valor de 0.655. Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Qué significa? Que la variable puntuación total no está relacionada con la edad. O sea, que los valores que hemos obtenido al aplicar ese instrumento no lo puedo yo relacionar con la edad del individuo. Pueden haber otras variables, otros factores que sí se relacionan. Pero para edad y puntuación total, no. Ahora, ¿con eso se cae su tesis? No, como le comentaba, tiene mucho que ver la población en la cual se está estudiando en comparación a los otros antecedentes.
quizás otros investigadores sí encontraron una relación. Vayamos por ahí primero pensando de que hay una diferencia en las poblaciones. Porque la otra es un error de aplicación del instrumento, a veces pasa. El error de aplicación, las personas que enviamos para que apliquen los instrumentos no dieron las instrucciones adecuadas y entonces pues han hecho lo que han creído llenando esos instrumentos. Entonces nuestros datos no reflejan la realidad. ¿Mm? ¿Preguntas sobre esa correlación? ¿Cuándo voy a hacer uso del Rode-Spearman? ¿Quién refuerza esa idea? Doctor. Sí, dígame, ver, doctor. Dígame. Yo tengo entendido, de repente estoy mal, que la prueba Rode-Spearman es una prueba no paramétrica. No paramétrica. Se utiliza cuando las variables son ordinales o de intervalo, pero acá sí le doy la razón, no tienen normalidad, conjunto de datos, ¿no? Contrariamente, la prueba era de Pearson, ¿no? Cuando los intervalos, perdón, las variables son de razón, pero con distribución normal. Efectivamente. Muy bien, doctor. A ver si me aclara, por favor. No, está usted en todo lo correcto. El coeficiente de Pearson se usa para valores numéricos de razón, pero, ahí viene el pero que cumplan con los criterios de normalidad. Entonces, si no cumplen esos criterios de normalidad, no podríamos dejar sin estudiar la relación entre ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde echamos mano a este coeficiente Rode-Spearman. Ahora, Rode-Spearman también, como lo dijo el doctor, se usa, obviamente, si se usa para cuestiones no paramétricas, obviamente que las variables ordinales no son paramétricas porque sería ilógico pensar en que una variable ordinal va a ajustarse a la curva normal. Eso sería imposible, porque la variable ordinal no es numérica, por más que la veamos como números. Esos numeritos que aparecen es de la codificación que le hemos entregado. Y sí, pues el Rode-Spearman se usa para probar relaciones entre variables ordinales. Y también cuando estas variables numéricas no cumplen una distribución normal. Muchas gracias, doctor, por apoyarnos. Doctor, o sea, acá prima la normalidad, al final de cuentas, ¿no? Efectivamente, la normalidad es la que nos va a orientar para el uso del estadístico adecuado. Efectivamente. Ahora... doctor. Sí, dígame, doctor Carlos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Una consulta. Al final, ¿cuál es la interpretación La interpretación estadística que le podemos entregar a estos coeficientes? Diríamos que hay evidencia suficiente a nivel estadístico para no rechazar la hipótesis nula. Y diríamos que con este símbolo lo podríamos incluso remarcar. Cuando nosotros decimos que hay evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula, tenemos que colocar este símbolo, que significa que la probabilidad es mayor al 0.5. Así, la probabilidad es mayor al 0.5 es muy alta. Y podemos cometer el error tipo 1. Y como no queremos cometer error tipo 1, rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, mejor acepto la hipótesis nula. Esa es la interpretación estadística. Ahora, la interpretación de la tesis es cuando ya ese valor podamos discutirlo con nuestras bases teóricas, apoyando nuestras bases teóricas y comparándolo con los estudios de otros investigadores. Ya, otra consultita. Dígame. Ahora, el Rode-Spearman
0,032, ¿no? Efectivamente. Ya, cuando las variables ya no se correlacionan y ya no tiene que ver este coeficiente. Cuando las variables ya no se... Claro que sí. Este coeficiente tiene que estar cercano a 1 o a -1. Si está cercano a 1, cuanto más se acerque a 1, diremos que la relación es mejor. Hay una relación fuerte entre estas dos variables. No, doctor, significa que ya no hay relación, pues ya no hay. En este caso, Ya no no hay. hay relación, porque si se da cuenta, es 0,0, porque si yo redondeo a un decimal, queda 0,0. O sea, está muy lejano de 1. No, me refiero a, supongamos que lo de rojito es menor que 0,05. Ah, ya. Esto es Ya, el nivel de significancia. ya. El Si es nivel de significancia es el que nosotros tenemos que evaluar para ver si esta relación es significativa o es solamente una relación espuria o aleatoria. Porque puede haber relaciones espurias, sí, pero entonces tenemos que evaluar entonces la significatividad de esta correlación, de esta relación. Y esto que está en rojito debe ser menor a 0,05. ¿Para qué? Para poder aceptar que esta relación es significativa. Y en este caso es muy alto, es mayor al 0,05. Es como si estuviera hablando entre el 65,5% y el 5%. 65,5% es muy alto para el 5%. ¿Preguntas? Bien. Ahora, pero eso también lo podríamos ver gráficamente en la tabla, perdón, en la figura de la nube de puntos. Y para eso vamos a graficarlo aquí. Gráficos, dispersión de puntos. Miren, quiero hacer la gráfica de esos datos para poderlo entender de forma visual. Entonces me voy a gráficos, dispersión. Perdón, me dan un minutito. Mi mascotita, no sé si escucharon mi mascotita que jala su plato, como el que me pasa la voz que se le acabó su galleta de gatitos. Denme por favor un minutito, ¿sí? Disculpen. Ok, doctor, está bien. Ya, continuamos. Disculpen. Entonces me voy a gráficos, dispersión de puntos. Y esta primera opción, dispersión simple. ¿Sí? Nuevamente, gráficos, dispersión de puntos, dispersión simple, definir. Ahora busco las variables con las que quiero establecer esa relación. Queremos ver si la edad se relaciona con la puntuación obtenida en el instrumento. Voy a hacer clic en aceptar. Aquí está. Miren, fíjense lo que salió. Esto no es una relación de puntos, esto no es una nube. Esto están cantados los resultados. Entonces, no es imposible pues encontrar ahí que exista una recta y que describa a todos estos puntos. No va a existir una recta que pueda describir a todos estos puntos. No lo podríamos trabajar de esa forma.
Entonces, tanto en el análisis numérico, evaluando los coeficientes y el nivel de significatividad, y en la forma gráfica observamos que no hay una relación. Debe salir una nube de puntos. En este caso, si quisiéramos que se desplace de izquierda a derecha, para poder decir que existe una relación positiva. O sea, que a mayor de edad, mayor puntuación, a menor edad, menor puntuación. O si se desplazara la nube de puntos de derecha a izquierda, diríamos que se trata de una relación inversa. Pero en este caso no hay ni uno ni lo otro. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. Sí, Entonces, en este caso, ¿cuál serían la interpretación de los resultados del estudio? ya, buena pregunta. Bien, supongamos que esto nos salió en nuestra tesis, doctora. Muy bien, primero agotemos lo que comúnmente puede suceder. Uno, que los instrumentos fueron suministrados o aplicados de manera equivocada. A las personas que hemos contratado para que apliquen los instrumentos, a lo mejor no lo hicieron bien. Pero supongamos que sí fueron aplicados los instrumentos de manera adecuada, porque nosotros estuvimos supervisándolo de cerca. Entonces hemos recogido exactamente la información de la población, o de la muestra en este caso. Entonces, vamos a observar volvemos a nuestras bases teóricas y empezamos a revisar si existe alguna teoría lo suficientemente fuerte, robusta, de que diga pues que la puntuación de lo que estamos midiendo de la variable X está relacionada con la edad. Si es que este no fuera el caso, entonces ahí hay una debilidad metodológica. Obviamos o elegimos el diseño no adecuado. Pero supongamos que sí existe esas bases teóricas. Estamos ya con el tercer supuesto de la noche. Sí existen esas bases teóricas, pero tenemos antecedentes que contradicen lo que nosotros hemos encontrado. Entonces ahí empezamos a analizar a detalle esos antecedentes, las poblaciones, los lugares. Mucho tiene que ver a veces el lugar. Tenemos investigaciones que a lo mejor fueron hechas en otros contextos, en otras realidades. Entonces por ahí podríamos empezar a justificar nuestra investigación. En el momento que trabajamos las discusiones, ahí tendríamos que echar mano a estos puntos. Eso no significa que la tesis se cayó. Tenemos que defenderla. Esos son datos reales. Pero para eso, pues, hacemos una revisión adecuada de nuestras bases teóricas. Tanto antecedentes como la concepción científica, ¿no? En la revisión de los libros que hemos hecho, de autores. Sí, espero haber respuesto a su interrogante, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Okay. Doctor, Dígame. en este caso, a ver, según lo que entiendo, se supone que nuestra hipótesis no se cumplió. Efectivamente. Conjetural No, que hemos aceptado la hipótesis nula. por eso que, o sea, claro, estadísticamente, pero al final en el entorno de la investigación, nuestra hipótesis no ha sido verificada, no se cumplió lo que uno suponía. La hipótesis alterna no se aceptó. Y ahí hay un error, creo, de repente estoy equivocado, pero la gran mayoría de docentes creemos que porque no se cumplió nuestra hipótesis, no se verificó, por ejemplo, no, ya la investigación no vale. Falso, falsedad. No, ese es un error Decía en mi gigantesco. a San Marcos, Fidias Arias de Venezuela, el ícono, ¿no? Dicen que al contrario, cuando no se verifica, significa que vale tanto como si se hubiera verificado. Al contrario, ya se llenó un vacío. Y aún más, doctor, aún más. Eso significa
que hay una gran ética en el investigador, que el estadístico, con las disculpas del caso, doctor, ha sido muy honesto en los resultados, que no se ha mandrakeado la información. Yo prácticamente tengo esa impresión, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, los análisis de que el instrumento no fue validado, no fue contextualizado, depende de la confiabilidad, no se dio, qué sé yo, o no se aplicó el diseño, esos son colaterales. Acá al final, con este Claro. resultado estadístico, que es lapidario, significa que no se verificó el impuesto. Pero el resultado vale igual que si se hubiera verificado. Y muchos creemos que no, al contrario, ¿no? Eso a mí me da a entender que el investigador y el profesional estadístico que ha elaborado la información, ha tratado, ¿no? Andan de la mano de la ética, de la honestidad, y esos resultados son el fiel reflejo de la realidad. Depende para otra época, otro entorno si se cumple, pero acá no se cumplió. Esa es la realidad. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que nuestros antecedentes estamos tomando hasta 5 años de antigüedad, y usted bien lo ha dicho. Hace 5 años estábamos antes de pandemia y muchas cosas pueden haber cambiado, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tomar como la aceptación de la hipótesis nula, como que el trabajo de tesis está disminuido, ¿no? No le vamos a dar una valoración adecuada, no, todo lo contrario, porque estamos cumpliendo con el fin de la investigación básica o pura. El fin de la investigación básica o pura es crear conocimiento. Y aquí estaríamos creando un conocimiento que en el segmento de edad donde se está aplicando ese instrumento, simplemente esas relaciones no se cumplen. Estamos aportando. Ahora, que muchos artículos hayan dicho que sí se cumple, efectivamente se cumplen, pero para eso vienen nuestras discusiones. Y eso va a abrir una discusión muy rica, ¿no? Y eso, pues el dominio de la investigación lo tiene el doctorando, que es el que es el experto en esa situación. Entonces, como ha revisado muy bien sus bases teóricas y sus antecedentes, pues tiene mucho para argumentar ahí. Muchas gracias, doctor, por apoyar esta posición. ¿Sí? Pero efectivamente, a veces hay jurados en la cual pues exigen a los estudiantes, o sobre todo asesores, que exigen a los estudiantes, no, ¿cómo te salió esto de ahí? No, ya tu tesis no va. Entonces, para evitar esa situación, a veces pues los muchachos, sobre todo en pregrado, ¿no? Se ve pues que tratan como sea de encontrar una relación. Bien. ¿Y qué hubiera pasado? Vamos a ver. ¿Y qué hubiera pasado si estos valores si hubieran cumplido ¿cómo se llama? Con el supuesto de normalidad? Entonces no hubiéramos podido aplicar el Rho-Spearman, si no hubiéramos tenido que aplicar el coeficiente de Pearson. Hacemos esa pruebita con el coeficiente de Pearson, ¿les parece? Claro que nos va a salir cualquier cosa, pero vamos a hacerlo solamente para ejemplificar. Lo voy a analizar. Regresión lineal. ¿Sí? Nuevamente repito el camino. Estoy haciendo el supuesto de que sí cumplieron con todo lo que hemos evaluado para que pertenezca a una estadística paramétrica. Analizar regresión lineal. Entonces aquí en la independiente suponemos que es la edad y la dependiente la puntuación obtenida con ese instrumento. Muy bien. Aquí en estadísticos está bien las estimaciones. Importantísimo, diagnósticos de colinealidad. Eso sí es que tuviéramos más de, o sea, entre una y otras variables, perdón, independientes. Esto es muy importante y ahí les voy a explicar por qué. Continuar. Gráficos, no, vamos a trabajar con ellos. Opciones,
Trabajamos siempre al 0.05. Listo. Aceptamos. En gráficos también podemos sacar el histograma, también para poder trabajar algo. Ahorita les voy a explicar esto. Continuar y aceptamos. Muy bien. Entonces, todos estos datos me los hubiera entregado el SPSS, suponiendo que mis valores cumplen una distribución normal. El R, este R lo hubiéramos tenido que analizar. Es muy bajo. El R cuadrado me indica que es el 0,001, que la variable edad está explicando a la puntuación total. Muy bajísimo. En porcentaje se expresa esto. Estaríamos hablando del 0.1%. La variable edad explica la puntuación total. Terrible, muy bajo. Haríamos uso también de la prueba F y del valor de significancia. Como hemos visto, el valor de significancia es muy alto. Rechazamos la hipótesis del investigador, nos quedamos con la nula. El valor BIF, varianza inflada, el valor de colinealidad, si tuviéramos más factores, tendríamos que analizar que estos valorcitos no sean mayores a 10. ¿Qué pasa cuando estos valorcitos son mayores a 10? Diríamos que ese es el error por el cual nos está saliendo un R muy bajo. Significaría que hay una asociación tan fuerte entre algunas de las variables que el R general está saliendo bajísimo. Supongamos que hubiéramos tenido otras variables independientes, edad, ingresos y qué sé yo, otras variables. Y una de ellas hubiera tenido un BIF, una varianza inflada muy alta. Por ejemplo, 11, 12, muy al pasado del 10. Ese valor nos hubiera justificado este R tan bajo. Pasa. ¿Qué significa este valor de colinealidad? Significa cuando las dimensiones de esa variable se correlacionan de manera muy fuerte con la variable dependiente, provoca este fenómeno. Pero en este caso ni siquiera eso se está cumpliendo porque es un valor 1. Así que no podemos asumir ese valor de colinealidad. Y este sería el modelo a pronosticar, ¿no? Porque tenemos que elegir con esta prueba del R cuadrado nos lleva a determinar un modelo matemático para poder predecir. Pero no vamos a hacer uso de este modelo matemático para predecir, ya que no existe relación. Y finalmente tenemos pues la gráfica de normalidad. Esta es la curva normal. Esta es la curva que deberían estar todos los datos ajustados a la curva. Y si se dan cuenta, pues tenemos barras muy altas por acá. Acá hay una barra gigantesca. Hay barras fuera de la curva. Entonces, nos da la idea pues de que no se está cumpliendo con los criterios de normalidad. Esta curvita es la que identifica, nos da la señal de la campana de Gauss. Y los valores son estos rectángulos, son las valoraciones de la variable. ¿Sí? Este ejemplo solamente lo he hecho para valga la redundancia, ejemplificar si hubiéramos tenido que hacer uso de la R de Pearson. Bien. Seguimos con lo nuestro. Doctor, Sí. si me permite una pregunta. Dígame. Disculpe mi ignorancia, pero quisiera saber yo, ¿a qué se llama distribución normal? Ya, la distribución normal. ¿Cómo se explica en función a los datos? Claro, la distribución normal es aquella que cuando nosotros calculemos el promedio, la mediana y la moda coincidan en un mismo punto.
Por ahí nos da una idea. Si la media, la mediana y la moda coinciden en un mismo valor, entonces esto de acá está orientándose a la curva, ¿no? La otra idea es que cuando nosotros hagamos la gráfica de la campana de Gauss, en la media estandarizada sea 0 y la desviación estándar sea 1. Y hemos logrado estandarizar esos valores. Entonces, decimos de que los valores se ajustan a esa curva normal, a esa campana de Gauss. Comprendido, doctor. Caso Gracias. contrario, si es que la media no tiene una representatividad porque la variabilidad es muy alta, entonces si la media no tiene representatividad, no podemos dejarla de estudiar, claro. Tenemos que seguir estudiando, pero ya no la estudiamos con la media, sino la estudiamos con la mediana y los rangos, que ya cuando hacemos uso de la mediana y rangos, ya estamos entrando a un estudio no paramétrico. Le comento un caso. No sé si alguna vez les ha tocado a ustedes cuando han sido asesores y algún jurado de tesis solicitó a su asesorada o a su asesorado, señor, ¿sabe qué? Le regreso su trabajo porque yo quiero que me calcule las desviaciones estándar y los promedios, y usted no me ha calculado desviaciones estándar y promedio. Pero no se da cuenta o no se toma el tiempito de revisar uno de los anexos, y en los anexos bien grandes les dijo que la distribución no se ajusta a la curva normal. Entonces, si no se ajusta a la curva normal, ¿para qué vas a presentarle el promedio y las desviaciones? Porque no son representativas, la media no es representativa. Está trabajando con las medianas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos, con lo que pidamos o con lo que nos piden a veces los jurados o a veces asesores. Hay que ver en qué campo estamos. Estamos en el campo con la estadística no paramétrica o paramétrica. La no paramétrica, vuelvo a repetir, mediana y rango. En la paramétrica, media y desviación estándar. Ok, doctor, gracias. Listo, no se preocupe. Muy bien, entonces vamos ahora a trabajar con esta hipótesis nula. Las conductas de riesgo no se relacionan con el lugar donde vive el adolescente. Mire, conductas de riesgo, lugar donde vive. Empezamos a sospechar, no son variables numéricas, porque las conductas de riesgo, evaluamos nuestros datos, por acá, conducta de riesgo, a ver, evaluación de la conducta de riesgo, y solamente es sin riesgo y con riesgo. Ajá. Entonces, si es sin riesgo y con riesgo, ni siquiera es ordinal, es nominal. Sí y no. Y el lugar donde vive es rural y urbano. Entonces, esa es nominal. Pero quiere establecer una relación, una asociación entre esas variables. Doctor, y entonces, Pearson, imposible. Spearman, no, como lo dijo hace un momento uno de los doctores que tomó la palabra, Spearman son para valores ordinales y también para las de razón si es que no cumplen con los supuestos de normalidad. Entonces, ¿cómo podemos establecer esa asociación, esa dependencia entre estas variables? Muy bien. Vamos a ¿alguien que me pueda decir cómo poder establecer una asociación entre variables nominales? ¿Alguien que quiera participar? Utilizando, doctor, la prueba en este caso. A ver. La prueba, ¿qué, doctor? ¿Perdón? La V de Kramer. ¿Kramer puede hacer? No sé.
A ver, vamos a ver. De aquí le voy a explicar cuándo hacemos uso de la uva de Kramer. Efectivamente, la uva de Kramer la usamos cuando son nominales, pero cambiaría ahí nuestra hipótesis. Ahorita vamos a explicar cuándo usamos la uva de Kramer. En este caso, como lo que nos está pidiendo es una relación, o sea, son medidas que se han tomado en un solo momento y estamos hablando de una relación. Si hubieran sido medidas que se toman en más de un momento, en dos momentos, con una misma muestra, en la misma muestra, entonces ahí es donde vamos a hacer uso de otro estadístico, que ahorita lo voy a ejemplificar. Nos vamos, acá lo voy a cerrar, ahora vamos a trabajar. Nos vamos a nuestro SPSS. Me voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Primero vamos a tener que analizar las tablas cruzadas, porque nos están pidiendo una relación entre dos variables nominales. Primero analizamos las tablitas cruzadas. ¿Cómo está esto? Restablecer, restablecemos todo. Volvemos a recuperar la hipótesis. Conducta de riesgo es una variable y la otra es lugar donde vive. Lugar donde vive. Muy bien. Esas son las dos variables. Conducta de riesgo y lugar donde vive. Voy a elegir la conducta de riesgo y lugar donde vive. Aquí está la conducta de riesgo. Columnas. Lugar donde vive son los factores. Van a filas. Acuérdense, los factores siempre van en filas y las variables que la que estamos evaluando va en columnas. ¿Para qué? Por si tuviéramos más factores, simplemente se van agregando en filas y las columnas siguen siendo la variable que estamos evaluando, de acuerdo a los factores. Me voy a estadísticos. Chi cuadrado, porque es una asociación entre dos variables cualitativas nominales. Continuar. En casillas. Voy a decir que me presente la tabla APA, en formato APA. Continuar. Si queremos gráficos también. Y aceptamos. Perdón. Entonces, aquí tenemos el resumen de nuestra tablita. Conducta de riesgo, sin riesgo, esto lo voy a copiar para poderlo trabajar aquí en nuestro Word. Perdón. Listo. Aquí podemos mejorar, aquí ver la tablita. Entonces tenemos la variable evaluación de riesgo de la conducta sexual de las adolescentes. Entonces tenemos sin riesgo y con riesgo. Tenemos también el estudio de quienes vienen del área rural y las de área urbana. Perdón, ¿qué hice? ¿Se fue? Acá está. Área rural y el área urbana. En rural, si se dan cuenta, tenemos 89 individuos, 89 encuestadas, rural sin riesgo, y la otra cantidad alta, podemos observar que viene a ser el 65% de las que están sin riesgo. Aquí voy a resaltar esto. Vamos a observar también que acá hay otro porcentaje elevado, que son las de con riesgo, y son las que vienen del área urbana.
En rural, sin riesgo, hay un porcentaje muy alto en la de sin riesgo y que pertenece a rural. Y también hay un porcentaje muy alto, la que vienen con riesgo, y que pertenecen al área urbana. Muy bien, hasta ahí podríamos decir que está separado, ¿no? Sin riesgo hacia rural y con riesgo hacia el urbano. Podríamos decir que hay una asociación, hay una dependencia entre estas características, entre la evaluación de riesgo de las conductas sexuales de los adolescentes y el lugar de donde viene, donde vive, donde proviene. Muy bien, pero necesitamos entonces un estadístico que nos corrobore si esto es real o no. Solamente vamos a ver un estadístico para que nos corrobore entre la asociación de estas variables. Entonces, tenemos aquí la pruebita de chi cuadrado. Y acá lo tengo. Me sale un valor de chi cuadrado de 6.192. Si lo trabajáramos nosotros en la curva chi y elegimos nuestras tablitas antiguas con un montón de decimales para ver dónde caía el punto crítico, nos daría que este valor cae fuera de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Muy bien, hasta ahí entonces diríamos que esto que está cayendo fuera de la aceptación de la hipótesis nula. Quiere decir que voy a aceptar la hipótesis alterna. Hasta ahí. ¿Y cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula nos dice que no se relacionan estas variables. Al rechazarlo estaría diciendo que sí se relacionan, que sí hay una relación entre las variables. Pero necesitamos saber si esa relación es significativa. Muy bien. Entonces vamos a usar la prueba de significación. Y está ahí este valor. Si se dan cuenta, ahí está en rojito, estaríamos cumpliendo con este supuesto, en que P es menor al 0.05. ¿Es cierto o no? ¿P es menor al 0.05 o no? ¿Qué me dicen? ¿Aceptaría o rechazo la hipótesis nula? ¿Me ayudan a tomar esa decisión? Se rechaza, doctor, se rechaza la hipótesis nula. Fantástico, gracias doctora Eliana, qué gusto escucharla. Efectivamente, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la probabilidad de cometer error tipo 1 es muy pequeñita, es casi de un 1%. Entonces, como es muy pequeña esa probabilidad de cometer error tipo 1, simplemente rechazo la hipótesis nula. Y me estaría quedando con la hipótesis del investigador. ¿Sí? Doctor, modifico uno de mis objetivos y ahora lo que quiero es ver el poder de asociación. Quiero ver, mi asesor me ha dicho que tengo que sacar el OR, el odds ratio. ¿Puedo? Sí se puede, obviamente. Todo se puede estadísticamente. Lo primero que tengo que evaluar es esto, de que la tabla sea 2 por 2. Aquí al final nos dice tabla 2 por 2. Tiene que ser tabla 2 por 2. Ahí lo voy a agrandar. Bueno, si las tablas no son 2 por 2, es imposible de calcular un odds ratio. Porque el odds ratio es un cociente. Y en un cociente tiene que haber un numerador y un denominador. Doctor, tengo una tabla de 3 por 2 y me han pedido calcular el odds ratio. ¿Sabe qué, doctorando? Diga que a su asesor es que se matricule acá en el curso. Es una bromita. Muy bien. Entonces, como nuestra tabla es 2 por 2, sí podemos calcular el ratio para ver qué tanto este factor lugar puede estar explicado a las conductas de riesgo.
¿Y cómo calculo ese odor ratio? Algunos de los que están presentes en el momento que han asesorado a sus tesistas, han visto que han sacado el odor ratio y ¿para qué lo usaban? ¿O qué recuerdan alguna vez? El odor ratio generalmente se usa en trabajos, más he visto hacia los trabajos de ciencias de la salud. Ingenierías y humanidades, casi nada, casi nunca he visto el cálculo de odor ratio. ¿Alguien que me apoye, que ayude al respecto? ¿En alguna tesis que recuerde? Doctor, no sé si estoy en lo correcto, pero el odor ratio es para determinar precisamente factores de riesgo y ver cuántas veces existe la probabilidad de que ocurra o que se constituya en riesgo, ¿no? Fantástico, doctora Elena. Me había olvidado, usted pues es de salud, doctora. Pues. Sí, efectivamente, doctora Elena, usted lo ha dicho. Esto necesitamos pues ver si ese factor, bueno, vámonos al SPSS. Vámonos por acá. ¿Cómo calculo ese odor ratio? Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Doctor, ¿otra vez va a calcular el chi cuadrado? Sí, porque dentro del chi cuadrado está el odor ratio. Columnas, la variable y los factores van a ir acá. Aquí están todos los factores. Aquí en filas van a estar los factores. Entonces, me voy a estadísticos. Obviamente ya está el chi cuadrado. Voy a volverlo a calcular. Y aquí donde dice riesgo, vamos a trabajar con el valor de riesgo, valga la redundancia. Doctor, capa. No, capa es cuando queremos probar la estabilidad de ese instrumento para saber si hacemos uso de un instrumento adecuadamente. O sea, lo comparo con un experto, ¿no? Yo estoy creando un instrumento, estoy recién aprendiendo a usar ese instrumento y quiero saber si la calificación con ese instrumento de un experto con mi aspirante coinciden, hay un lugar de asociación. Y Magnemar es cuando es una misma variable nominal que se evalúa un antes y un después para variables nominales. Riesgo es lo que vamos a calcular en este momento, como lo dijo bien claro la doctora Elena. Continuar. Miren, fíjense, lo único nuevo que estoy marcando es riesgo. Continuar. Y aceptar. Y acá salió esta tablita. Voy a copiarla. Y voy aquí a Word. Y aquí está. Fíjense. Razón de ventajas para el lugar donde vive, rural, urbano, y obviamente con la variable de la que estamos viendo que es la conducta de riesgo. Nos da un valor de 2.225. ¿Y cómo sabemos si ese valor está bien o no? Necesitamos identificar su intervalo de confianza. Y en ese intervalo de confianza va desde 1.178 hasta 4.204. ¿Está el 1 incluido dentro de ese intervalo? No, el 1 está hacia la izquierda, porque este está de 1.17, o sea, está más arriba del 1. Si la unidad hubiera estado dentro de este intervalo, entonces esto de acá no tiene el privilegio de poder, de que nosotros podamos decir si este es un factor de riesgo o no. Si la hipótesis, ¿dónde está? Aquí, sí, claro. Si el lugar donde vive o el lugar de donde proviene es un factor de riesgo para estas conductas. En este caso,
podríamos decir que sí es un factor de riesgo. Diríamos que las que viven en el área urbana tienen 2.2 veces más de posibilidad de presentar conductas de riesgo que las que provienen del área rural. ¿Sí? Las que vienen del área urbana tienen 2.2 veces más de posibilidad de presentar conductas de riesgo que aquellas que vienen del área rural. Pero ojo, este valor no es por calcularlo por calcularlo. Necesitamos primero revisar sus bases teóricas. Si es que hay alguna teoría suficientemente, nuevamente digo, la teoría suficientemente robusta, que efectivamente a nivel teórico indique que el lugar donde se vive o de proveniencia donde vive es una conducta de riesgo. ¿Eh? Entonces esto sería el cálculo de este all right. ¿Preguntas? Sí. Acuérdense, todos aquellos que son del área de la salud, este valorcito, este intervalo no debe de admitir a la unidad dentro del límite inferior y del límite superior. La unidad siempre tiene que estar por debajo del límite inferior. Caso contrario, no podríamos decir que es un factor de riesgo. Ya, bien. Ahora vamos a trabajar esta hipótesis. Fíjense, nos dice, no existe diferencias significativas entre la puntuación total según el lugar de donde vive. Nos está diciendo que no existe una diferencia significativa de esta variable, puntuación total, que se obtuvo al aplicar un instrumento tal, y el lugar de donde vive. O sea que, en otras palabras, voy a tener muestras independientes. Personas que provienen de un lugar A, obtuvieron su puntuación. Personas que provienen de un lugar B, obtuvieron otra puntuación. Y quiero ver si esa diferencia es significativa o no. Muy bien. Aquí tengo una prueba de hipótesis para dos muestras independientes. No sé si serán 2 o 3. Veamos primero, el lugar de donde vive. Ahí habíamos visto en el caso anterior que el lugar de donde vive era rural y urbano. Entonces son dos muestras. Aquellas que viven en el área rural y aquellas que viven en el área urbana. No puede haber una que pertenezca a los dos lugares. Un pie en el área rural y un pie en el área urbana. Es imposible. Entonces vamos a tener dos muestras. Una muestra de aquellas que provienen del área rural y otra muestra de aquellas que provienen del área urbana. Y queremos ver si las puntuaciones de estos dos grupos independientes son iguales o diferentes. O sea, no existe una diferencia. ¿Qué significa no existir? Que ambas son iguales. Muy bien. Ahora, ¿qué prueba puedo hacer uso para trabajar ello? Volvemos a lo anterior. Estas pruebas serán, ¿podríamos hacer uso de algún estadístico paramétrico o no? Vamos a evaluarlo nuevamente. Vamos a evaluarlo. No. Nos vamos aquí a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Nosotros estamos haciendo lo mismo que el primer paso cuando estudiamos a la edad. Sí, es lo mismo que vamos ahora a evaluar si la puntuación según el lugar de proveniencia es paramétrico o no. Muy bien. Explorar.
restablecer, vamos a trabajar la puntuación total y lugar de proveniencia. Lista de factores. Porfa. Bien, entonces, lista de dependientes, puntuación, lista de factores, lugar de donde viene. Me voy a estadísticos, bueno, los descriptivos. En gráficos, teníamos que trabajar con los gráficos de pruebas de normalidad. No necesito otros gráficos. Continuar. Solamente quiero ver gráficos de prueba de normalidad. Voy a evaluar la normalidad para puntuación según el lugar de donde vive. Ahí está. Y aquí me sale la prueba de normalidad. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo aquí en el Word. Muy bien. Puntuación total, de acuerdo al área rural. Como tengo más de 50 datos, evalúo este nivel de significancia. Y realmente es muy chiquito para poder cometer error tipo 1. Y el área urbana también es muy pequeño para cometer error tipo 1. Entonces simplemente me quedo con la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me indica que los datos siguen otra distribución más no la normal. Por lo tanto, no voy a poder elegir un estadístico paramétrico, sino sería no paramétrico. Un estadístico no paramétrico para comparar las diferencias en dos poblaciones independientes. Porque eso es lo que me están pidiendo. Evaluar, o sea, no existe diferencias significativas de la puntuación según el lugar donde vive. Me voy acá. Antes que todo, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? Para poder continuar. ¿Sí? Bien. Doctor, Dígame. una consultita, por favor. Diga, con confianza. ¿En qué casos entonces se hace la prueba de normalidad? La prueba de normalidad la vamos a hacer para poder evaluar en cualquier momento que aparezca una variable numérica. En este caso, puntuación total, habíamos visto que es una variable numérica. Y con que aparezca una variable numérica, debemos evaluarla para poder saber si cumple los supuestos de normalidad o no. Porque si son ordinales, ya sabemos que no van a cumplir supuestos normales. Si son nominales, por las puras vamos a hacer el análisis de normalidad. Cuando las variables son nominales, ¿podría decir que ya no son paramétricas? Obviamente, por defecto. Ya sabemos que si son nominales, ¿Podríamos utilizar Rho de Spearman ahí? para poder establecer una asociación entre variables nominales, es el chi cuadrado. Para poder establecer una asociación o correlación entre variables ordinales, es Spearman. Para poder establecer una relación o asociación de variables numéricas, ahí necesitamos evaluarlo. Si se cumple los conceptos los supuestos de normalidad o no, siempre y cuando esta variable sea numérica de razón. Si no es de razón, entonces es normal, no hay razón, valga la redundancia, no hay razón para hacer el estudio de normalidad. Y en este caso la puntuación total sí es de razón, porque va de 0 a más. Pero necesitamos evaluarla si vamos a trabajarlo con un estadístico paramétrico o no paramétrico. Y según esto,
no es necesario trabajarlo con un estadístico paramétrico, porque si se dan cuenta está menor al 5%. O sea, tenemos esto, nos arrojó esto, un P menor al 0.05. Y como nos arrojó con un P menor al 0.05, ahí está. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y decimos que efectivamente los datos siguen cualquier otro tipo de distribución. Ah, ¿Perdón? sí, una consulta es si es que el SID fueran diferentes, una sería mayor y la otra menor. ¿Qué sucede? Basta con que uno de ellos sea no paramétrico y todo el estudio se pasa no paramétrico. No podríamos, como vamos a comparar las dos poblaciones entre rural y urbano, no podríamos comparar lo no paramétrico con lo paramétrico. Basta con que una de ellas sea no paramétrico y se convirtió el estudio en no paramétrico. Muchas gracias. Y Doctor, una última consultita, por favor, doctor. Sí, dígame. Y el estadístico que es 0,115 tiene Ya, tiene- ese es el valor que vota este estadístico de Kolmogorov es no. no tiene que ver ahí en ese caso, No, ¿no? no, no. Lo que nosotros evaluamos es este nivel de significancia para poder entre aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Ya, muchas gracias. doctor, disculpe, Dígame. en este contexto, la otra supuesta normalidad es el análisis de homoscedasticidad. La variabilidad de los datos. ¿Ya no es necesario? Basta con que no cumplan la normalidad ya para qué hacer más estudios. No, Sí. para acá en normalidad, digo. Por eso, basta con que no cumplan la normalidad, aquí que los datos se ajusten a la curva normal, ya no necesitamos hacer otro estudio. Porque es cierto, una vez que los datos que cumplieran la normalidad, ahorita vamos a hacer un supuesto también, así como hicimos hace un momento un supuesto si los datos eran normales, también vamos a hacer un supuesto en este momento que eso hubiera sido normal, ¿sí? Y tenemos que hacer efectivamente lo que usted dice, la prueba de Leven, y tendríamos que analizar la variabilidad de las valoraciones en las poblaciones. Sí. Gracias. No, al contrario, gracias doctor, porque ya nos va marcando ¿cómo se llama? El camino a seguir. Entonces, Doctor, una sí, dígame. consulta, por favor. No, con confianza. La edad es una variable de razón, Efectivamente. pero ¿habría alguna forma de clasificar la edad que deje de ser de razón? Claro. Eso lo escuché alguna vez. Sí. Se puede clasificar, por ejemplo, en muchos trabajos de investigaciones he visto que la variable, la semana pasada estaba viendo ¿cómo se llama? Un estudio que era sobre el índice de masa corporal y la edad. En la edad la habían marcado entre adultos mayores o añosos, no sé, pero ya le habían dado valores nominales. También se puede dar valores ordinales, por ejemplo, los rangos, ¿no? Primer rango, que puede ser adolescencia, segundo rango, juventud, tercer rango, adulto temprano, no sé, también se puede establecer rangos. Eso mucho depende del propósito de la investigación. Ya, doctor, gracias. Sí, pero mi consejo es que si tienes un diseño en la cual estás considerando en tu matriz de operacionalización variables de razón, pues continúa con esa variable de razón. Pero si en la matriz de operacionalización declaraste los valores o los rangos, pues trabaja con los valores o rangos. Mucho tiene que ver aquí la matriz de operacionalización. Cómo es que se va a tratar esa variable, ya sea como su comportamiento de razón o
su interpretación en valores ordinales. Bien. ¿Alguna doctor, otra? gracias. No, Gracias, gracias a doctor. usted por participar, doctora. ¿Algún aporte más? Sino para pasar a escoger el estadístico para poder comparar las medias de estas dos poblaciones. Vamos a comparar el promedio de las puntuaciones, tanto de las personas del área rural, como el promedio de las puntuaciones de las personas del área urbana. Nuestra hipótesis nula es que son iguales, o sea, no existe diferencia significativa. Vamos a ver si es cierto o no. Entonces nos vamos al SPSS. Voy a cerrar esto. Voy a analizar. Nos vamos a pruebas no paramétricas y muestras independientes. ¿Por qué muestras independientes? Porque les había dicho que eran o pertenecen al área rural o pertenecen al área urbana. Entonces, muestras independientes. Muestras relacionadas. Si fuera el mismo grupo, en un antes y un después, evaluado el mismo grupo. En este caso son muestras independientes. Clic allí. Campos. Y aquí voy a seleccionar puntuación total según el lugar de donde se proviene. ¿Sí? La variable numérica va en campo de prueba y los grupos, hay dos grupos, hay dos poblaciones, que era el lugar donde vive, va aquí en esta parte inferior. Y ejecutar. Y aquí me botó los resultados. Fíjense, esto de acá lo voy a copiar. Voy aquí al Word. Fíjense lo bonito de este software, que ya me bota incluso lo que tengo que responder. ¿Perdón? Ya. Aquí ya me bota incluso lo que tengo que responder. Fíjese, me dice, decisión, rechace la hipótesis nula. ¿Ve? Ya me ayuda, el SPSS 29 es fantástico. Me dice, rechace la hipótesis nula. Ah, señor, ¿y por qué? Sencillamente porque tiene un nivel de significancia muy pequeñito. ¿Qué tan pequeño? Es un P menor que el 0.05. Pero me fui de un 0. 0.05. Efectivamente, es un P menor al 0.05. Porque este 0.002. Así que como es muy pequeñito, me dice que rechace la hipótesis nula. ¿Qué prueba hizo uso para esta situación? La prueba de Wu de Mann-Whitney. Pero doctor, ¿hay más cálculos? Sí, hay más cálculos. Acá los tenemos. Copiar. Y acá lo tengo. Supongamos que aquí quisiéramos estudiar, ¿no? el valor de U. El valor U es 5.507. Pero, doctor, esto acá es como que no lo voy a poder entender. Ah, muy bien, entonces trabajamos con el estadístico de prueba estandarizado. ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté que los valores normales se estandarizan entre la media 0 y desviaciones estándar 1? Muy bien, entonces estamos hablando de 3.077 desviaciones estándar hacia la derecha, fuera de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Muy bien, podemos hacer este análisis tradicional, como antes nos enseñaban en la universidad. Teníamos que encontrar el estadístico de prueba, luego con nuestra tabla Z, con nuestra tabla T y empezar a cuadrar los valores. Bueno, pues era antes. Ahora tenemos el software y trabajamos con el nivel de significancia. ¿Qué significa esto? Que estoy rechazando la hipótesis nula y estoy aceptando que el promedio de las calificaciones
de estos dos grupos, tanto urbano como rural, son diferentes. De esa manera, estaríamos concluyendo con la hipótesis, la prueba de hipótesis. Rechazo esta hipótesis y me quedo con la hipótesis del investigador, que efectivamente esas diferencias, sí existe una diferencia y es significativa. Doctor, ¿sabe qué? Necesito ver la media y las desviaciones estándar para poder entender este valor. Simplemente se lo enviamos en un pequeño mensajito de texto y le decimos, doctor, revise esto de acá. Esta es la pruebita. ¿Por qué revise esto? Porque si se da cuenta está haciendo uso de un estadístico no paramétrico. Eso significa que la media y la desviación estándar, perdón, la media no es representativa porque estamos hablando de una distribución muy amplia, una distribución que no se ajusta a la curva normal. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Doctor, creo que vi ahí en la pantalla que también aparecía la prueba de Wilcoxon, ¿no? Ah, la prueba de Wilcoxon. Sí, Lo- pero la prueba de Wilcoxon la Es para hacemos grupos uso. dependientes. Claro, hacemos uso cuando las muestras son, no, cuando las muestras son Dependientes. relacionadas. O dependientes. Ah, solo que el estadístico pues nos saca un montón de valores, ¿no? Pero nosotros tenemos que elegir. En este caso es la U de Madwin, que es para muestras independientes. Correcto, correcto. Muy bien, ¿y qué hubiera pasado? Vamos a hacer el supuesto también de que si hubiera cumplido con los criterios de normalidad, con uno de los, de que los valores sí se ajustan a la curva normal. Entonces, hubiéramos tenido que echar mano a estos estadísticos de por acá. También nos saca esta figura, es bastante bonita, pero ya no es la interpretación de figuras que lo vimos en la sesión pasada. Bien, vámonos ahora a evaluar, pero con el supuesto que serían paramétricos. Entonces me voy por acá. Y la T, prueba T. Sí, claro, haríamos uso de la prueba T. Estudio, ¿no? Comparar medias, efectivamente. Comparar medias. Comparar medias para muestras independientes. ¿Sí? La prueba T de Student, que bastante se usa. Y a veces no se sabe cuándo hacerlas uso. Ahora ya sabemos que es cuando los valores numéricos cumplen con los conceptos de normalidad. O con, aquí, prueba T para muestras independientes. Establecer. Aquí en la variable de prueba vamos a buscar puntuación total. Variable de agrupación. Hemos visto que era el lugar de donde se vive. Definir grupos. Aquí le hemos asignado valor para poder saber si efectivamente qué valores tiene el lugar donde se vive. De 2 y 3. 2 rural y urbano es 3. Bueno, generalmente es 1 y 2, pero aquí le han asignado 2 y 3. No hay ningún problema. 2 y 3. Entonces aquí grupos, va grupo 1, identificado o codificado con el valor 2, el grupo 2 va codificado con el valor 3. ¿Sí? Eso es importantísimo hacer esta aclaración al software. ¿Cómo está codificado el grupo 1? Con el valor 2. ¿Cómo está codificado el grupo 2? Con el valor 3. Hay quienes codifican 0 y 1. También hubiéramos hecho aquí 0 y 1. Continuar. Y va aquí en opciones. Siempre el 95%. Eso es por defecto. Y aceptamos. Muy bien.
Entonces nos da el N, este N lo voy a copiar. Miren los valores que nos arrojan. ¿Cuántos son de procedencia rural? 114. ¿Cuántos son de procedencia urbana? 74. El promedio de puntuaciones en rural fue de 37.8. Promedio de puntuaciones urbanos respecto a riesgo, conducta de riesgo fue de 42.4. Está alto. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. Acá tengo la desviación estándar. Son similares las dispersiones. El error estándar de la media también son similares. ¿Bien? Seguimos. Esta tablita es bastante amplia, así que vamos a pegarla por acá. Bien. Primer supuesto. Como son dos grupos, poblaciones diferentes, y averigüé que provenían de, bueno, cumplían con que se ajustan a la curva normal. Ahora tengo que evaluar si se asumen varianzas iguales para las poblaciones. Entonces, con el valor F, tengo que ubicarlo en la tabla, sino con el valor de significancia. Y en este caso, misteriosamente sí cumplen con varianzas iguales. Sí, porque este valor es mayor al 0.05. Entonces, decimos que se asumen varianzas iguales. Si no asumen varianzas iguales, no hay valores. En este caso, se asume varianzas iguales. Sí, efectivamente. 0.08 es mayor al 0.05. Aquí lo voy a colocar. P es mayor al 0.05. Asumimos que tienen varianzas iguales. Y ahí está lo que el doctor estaba diciendo. Que las varianzas tienen que ser homogéneas. Vamos a trabajar ahora con la prueba de hipótesis. Mire, me sale una T de menos 3.55. Ese es el valor T de Student. Ese valor T de Student la tendría que comparar dentro de la curva para la zona de aceptación o rechazo de la hipótesis. En este caso estaríamos hablando de menos 3.55 desviaciones estándar a la izquierda. Cosa complicada para después trabajar con la tablita de valores de la tema. ¿Para qué? Sí, para eso tenemos el software. Y aquí tenemos el nivel de significación para dos colas. Es de menos 0,01. En otras palabras, me está diciendo que tengo un P menor al 0.05. Quiere decir que estaría aceptando la hipótesis del investigador y obviamente rechazando la hipótesis nula. O sea, quiere decir que en otras palabras, la puntuación de esta diferencia, estos promedios de diferencia de las puntuaciones, sí es significativo. O sea, estas diferencias sí son significativas. Porque puede ser que no sean significativas, pero acuérdense que en estadística la igualdad es otro concepto. Puede ser 37 y 39, pero no son significativos. Entonces los puntajes son iguales. Pero doctor, en aritmética me dijeron que 37 y 39 son diferentes. Sí, pero en aritmética. En la estadística tenemos que evaluar el valor de significatividad. Y en este caso sí son diferentes. Por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la alterna, que sí hay una diferencia significativa entre las puntuaciones de las provenientes del área rural con las provenientes del área urbana. Pero eso es siempre y cuando hubieran sido nuestros valores, se hubieran ajustado a la curva normal. Caso contrario, nos quedamos con las pruebas no paramétricas.